Hola, ¿qué tal? Te saludas de Guatemala, Álvaro Marroquín. Bienvenido a este video en el cual vamos a hablar acerca del Evangelio de la Biblia. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué significa el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio para ti? Te invito a que medites en ello durante los próximos minutos y más adelante vamos a retomar esta pregunta. Para entrar un poco en el tema, quiero comentarte que las iglesias de Corinto y de Galacia fueron de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó. Fueron iglesias que no tenían más de 60 años que había pasado los acontecimientos de Cristo y estas fueron fundadas. Fueron iglesias que abrazaron el Evangelio, que creyeron fervientemente en este Evangelio, pero ¿qué pasó? Pocos años después comenzaron a desviarse de esta verdad, comenzaron a creer otro Evangelio. Entonces el apóstol Pablo se preocupa por ello y escribe a la iglesia de Galacia en Gálatas 1 del 6 al 9 y dice: Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya les hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia de la que ustedes han recibido, que esta persona sea maldita. Les dice, ustedes están siguiendo un evangelio diferente, un evangelio que no es, y están siendo engañados por aquellos quienes a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y él está tan seguro del evangelio que él ha predicado, está tan seguro que este evangelio es verdad, que dice, si un ángel del cielo o incluso yo mismo les predico otro evangelio, que la maldición de Dios caiga sobre mí. Y en el versículo 9 lo repite: si alguien les predica otra buena noticia de la que ustedes recibieron, que esta persona sea maldita, que esta persona sea anatema. De igual forma amonesta la iglesia de Corinto en 2 Corintios 11 del 3 al 4 y dice: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros les predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Les dice: igual que Eva, ustedes están siendo engañados por la serpiente. ¿Y por qué Eva fue engañada por la serpiente? Es que Eva no tenía claro el mensaje que el Señor les había dado. En Génesis 3, cuando Eva habla con la serpiente, le dice: el Señor nos dijo que no podemos comer ni tocar el fruto. Pero el Señor no les había dicho eso, les dijo: no pueden comer del fruto. Y como Eva no tenía claro el mensaje, entonces no pudo cumplir el pacto que el Señor les había dado. De igual forma, estas iglesias no tenían claro el mensaje, entonces fácilmente estaban siendo engañadas por Satanás y les estaban predicando un Jesús diferente, estaban recibiendo un espíritu diferente y estaban creyendo en un evangelio diferente. Así también la mayoría de las iglesias del Apocalipsis fueron amonestadas. ¿Por qué? No porque habían perdido la oración o el ayuno o las buenas obras o el amor al prójimo, no. De hecho, el Señor les dice: yo conozco tus obras. Pero el Señor les demanda y les dice: es que dices que estás vivo pero estás muerto, es que has perdido el primer amor, has permitido que esa mujer Jezabel venga y pervierta el evangelio dentro de la iglesia, has permitido que entre la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿qué les está demandando? Les está demandando que perdieron el evangelio. De igual forma, Pablo no les dice: ustedes perdieron la oración, ustedes dejaron de ayunar o dejaron de ofrendar o dejaron de ayudar a los pobres. No, Pablo les está diciendo: es que ustedes están perdiendo el evangelio. ¿Y por qué para Pablo era tan importante esto? Es que esto realmente es de vida o muerte. Por eso dice: yo estoy horrorizado de que tan pronto se estén apartando de este evangelio. Pero ¿será que esto solamente pasaba con las iglesias del Antiguo Testamento o con las iglesias del Apocalipsis? No, es que las iglesias del Antiguo Testamento, si eran tan recientes y tan pronto se estaban apartando de este evangelio, cuánto más nosotros 2000 años después de Cristo. Cuánto se ha tergiversado este evangelio, cuánto se ha mezclado este evangelio con doctrinas humanas, con filosofía humana, con argumentos humanos, cuánto se ha diluido este mensaje de Cristo. Y dice: es que están creyendo en un Jesús diferente. Así está la iglesia, está creyendo en un Jesús como simplemente como un sanador, como un salvador, como un Jesús milagrero, como un ídolo lo tiene. No creen realmente que Jesús es el Cristo y que la obra que Él vino a hacer es realmente suficiente. Y entonces por eso yo sigo peleando contra Satanás, bajo la opresión de Satanás, porque yo no puedo creer que Jesús ya lo venció. Sigo acusado por el pecado porque para mí el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonarlo. Y sigo esforzándome humanamente porque yo no puedo creer que Jesús, el Cristo, es el único camino para llegar al Padre. Y dice: están recibiendo un espíritu diferente. ¿Cuál es el concepto que la iglesia tiene del Espíritu Santo ahora? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo únicamente es para que yo me sienta bien dentro de la iglesia? Para que yo salte, ría, dance, llore, convulsione, grite, y al salir de la iglesia mi vida no cambia, sigo siendo el mismo. Y se están creyendo un evangelio diferente. ¿Cuál es el concepto que la iglesia tiene del evangelio? Hay tantos conceptos diferentes.
Para muchas personas el Evangelio simplemente es moral y ética, una vida moral y ética intachable. Para muchas otras personas el Evangelio es religión. Y ya vimos por qué el Evangelio no es religión. Para muchas otras personas el Evangelio es caridad y estar en pro de los pobres. Para muchas otras personas el Evangelio es los milagros, las obras de poder y campañas de sanidad. Para muchas otras personas el Evangelio es prosperidad material, tener muchos bienes, mucho dinero, porque si yo vivo así, entonces estoy bien porque soy hijo del rey que es el dueño del oro y de la plata. Por otro lado, para muchas otras personas el Evangelio es vivir en la miseria, porque si yo vivo en la miseria, entonces soy humilde y estoy viviendo conforme al corazón del Señor. Para muchas otras personas el Evangelio es sufrimiento y su forma de representar el Evangelio es un Cristo crucificado, un Cristo ensangrentado y derrotado, y entonces yo debo vivir una vida de sufrimiento porque estoy viviendo conforme al corazón del Señor. Porque para mí, mi Cristo no ha sido resucitado, mi Cristo no ha sido ascendido, mi Cristo no vive en gloria. Para muchas otras personas el Evangelio es profundizar en la Biblia, pero profundizan de la forma incorrecta. Por eso el Señor le decía a los fariseos en Juan 5:39 al 40, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas encuentran vida eterna, pero todas ellas me señalan a mí. Y ustedes no quieren venir a mí, que yo soy fuente de agua viva. Apocalipsis 2:24 dice que estas enseñanzas de verdades más profundas realmente son profundidades de Satanás, y es que esta es la verdadera obra de Satanás. Satanás sigue engañando a la iglesia por medio de sus ministros que se disfrazan de luz. Por eso dice en 2 Corintios 11 del 13 al 15, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, si el Evangelio no es todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál era el Evangelio que Pablo predicaba? Romanos 1 del 1 al 4 dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Yo, Pablo, soy esclavo de Cristo y fui elegido por Dios para predicar, para ir y predicar esta buena noticia. ¿Y de qué trata la buena noticia? La buena noticia trata del Hijo de Dios y que quedó demostrado que Jesús era el Hijo de Dios cuando fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y dice que esta buena noticia fue prometida por los profetas en las Escrituras. También en Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. La buena noticia acerca de Cristo. Y que el Evangelio, que esta buena noticia es poder de Dios en acción. ¿Para qué? ¿Para salvar a todos? No, a todos aquellos que creen, pero creen en Jesús como el Cristo. Y dice a los judíos primeramente y también a los gentiles. Es que esto no era para nosotros los gentiles, esto únicamente era para los judíos, pero el Señor le plació en su misericordia hacernos partícipes de esta herencia de salvación por medio de Cristo. Lo dice en Gálatas 3:8, lo dice en Gálatas 3:14 y también lo dice en Efesios 3:6. En Hechos 9 podemos ver cómo fue la conversión de Pablo, que antes se llamaba Saulo, que él mataba a los cristianos en el nombre del Señor porque él amaba al Señor y según él estaba haciendo la voluntad del Señor. Era un hombre muy religioso y entonces iba en camino a Damasco a perseguir a los cristianos y un resplandor del cielo viene sobre él, él cae en tierra. Y entonces el Señor Jesús se le presenta y le dice, yo soy aquel a quien tú persigues. Pablo queda ciego y se queda en Damasco por 3 días. Entonces el Señor le habla a un hombre llamado Ananías y Ananías va y ora por Pablo y al momento de que las escamas que Pablo tenía en sus ojos le caen, desciende sobre él también el Espíritu Santo. Y entonces dice en Hechos 9:20, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y en el 9:22 dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos en Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Esto fue recién a la conversión de Saulo. Entre Hechos 9 y Hechos 17 hay un estimado entre 17 y 20 años que transcurrieron. 20 años después de la conversión de Pablo, ¿qué era lo que Pablo predicaba ahora? ¿Será que él predicaba ahora de profundidades? ¿Será que ahora Pablo predicaba de la fe, del amor, de la familia, del liderazgo,
¿Será que Pablo predicaba de positivismo o de humanismo? ¿De qué predicaba Pablo 20 años después de su conversión? Bueno, Hechos 17 del 2 al 3 dice: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les predico es el Mesías. Entonces su mensaje no había cambiado, su mensaje era el mismo: Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y dice durante 3 días de descanso seguidos, durante 3 semanas. Hoy la iglesia cambia cada año, cada mes, cada semana sus mensajes. Una vez habla de la familia, del matrimonio, del amor, de la fe, etc. Pero el mensaje de Pablo no cambiaba, siempre seguía siendo el mismo: Jesús es el Cristo. ¿Y en qué respaldaba Pablo su mensaje? Por medio de las escrituras, y estaba lleno del Espíritu Santo. Es que él no usaba filosofías, él no usaba ni siquiera su testimonio, aunque era un hombre muy elocuente, muy preparado, no usaba eso para predicar. Él usaba las escrituras, no usaba fábulas ni argumentos humanos. Por eso dice en Gálatas 1 del 11 al 12: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. También en Hechos 18:5 dice: después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Otras versiones dice: constreñido por el Espíritu, estaba obligado por el Espíritu. Es que para Pablo ya era una necesidad que él tenía de compartir ese evangelio. ¿Por qué? Porque sabía que este evangelio era verdad, sabía que este evangelio era para salvación, este evangelio es de vida o muerte. Pero ¿será que este evangelio únicamente era de Pablo? ¿Era algo que nació de su corazón simplemente? Porque si era así, entonces sí era un argumento humano, y entonces no era el evangelio correcto. Pero ¿qué dice la palabra? En Hechos 2:36 dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pedro, mucho antes de Pablo. En Hechos 2 podemos ver cómo fue la venida del Espíritu Santo. Dice que aquellos 120 estaban reunidos en el aposento alto y desciende sobre ellos el Espíritu Santo y cada uno comienza a hablar en idiomas diferentes, en lenguas diferentes, y hablaban y testificaban de las maravillosas cosas que Dios había hecho. Testificaban que Jesús era el Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque qué cosa más maravillosa puede haber hecho Dios que la obra del Cristo en nuestras vidas. Qué obra más maravillosa pudo haber hecho el Señor que encarnarse en un cuerpo mortal y venir a solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. Dice que hablaban en lenguas, pero no eran lenguas inentendibles. Alrededor de ellos habían personas de 13 o 15 naciones que podían entenderlos. ¿Y por qué hacían esto? Porque estaban llenos del Espíritu. Es que el Espíritu Santo no viene únicamente para que yo hable lenguas angelicales, sino para que yo testifique. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 14 del 2 al 25, y te invito a que lo leas, que realmente edifica más aquel que habla para la iglesia, aquel que testifica y profetiza, que aquel que habla para sí lenguas inentendibles que solo el Espíritu y el Señor disciernen. ¿Y cuál fue la reacción de aquellas personas que estaban alrededor de ellos? Unos se asombraron y dijeron: ¿qué significa esto? Y otros más incrédulos se burlaron y dijeron: es que estos están borrachos. Pero dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, junto con los demás apóstoles, viene y comienza a testificarles. ¿Y qué usa? Usa las escrituras, los lleva por el profeta Joel, los lleva por los salmos, y la conclusión de su mensaje, ¿cuál fue? Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías.